Antes del artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el coliza. A nosotros no nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Después del año 87, 88, es la dictadura. Ese contexto era brutal. Bueno, yo conozco a Pedro por ahí por el año 2000. Yo trabajaba en un programa de televisión que se llama El Show de los Libros, un programa cultural chileno que salía como a las 11:30 de la noche, un programa que ya no existe en la televisión chilena, digamos, cultural. Y era un programa donde nosotros acercábamos la literatura a la pantalla. Entonces yo estaba haciendo un programa sobre homosexualidad y literatura y Pedro Lemebel era un referente. Por lo tanto, la productora trató de llamarlo muchas veces. Nunca él respondió el llamado y le digo a la productora, vamos a buscarlo a la radio. Él tenía un programa de radio, vamos a abordarlo porque tenemos que tenerlo, no puede no estar en el programa. Y lo fuimos a buscar y de repente sale ella toda diva y dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, te venimos a buscar, Pedro, te hemos llamado por teléfono no sé cuántas veces, estamos haciendo este programa, tú eres un referente importantísimo, necesitamos entrevistarte y llevar tu literatura a la pantalla. Bueno, él accedió, enganchamos, ahí estábamos en la productora, le hago una entrevista por 1 hora que estuvo súper poderosa, que está en la película. Que salió al aire, digamos, en ese programa de televisión, y luego con el manifiesto, que es su texto más emblemático, Hablo por mi diferencia, yo hice un videoarte. Entonces lo que hago en ese momento es fotografiarlo, porque yo ya trabajaba con la diapositiva. Entonces le dije, Pedro, trae tus boas, tu ropa. Él se cambió de ropa, se maquilló, ahí enganchamos y lo fotografié, le saqué una sesión de diapos que también está en la peli, y esa luego la proyecto en la ciudad. Y con eso construyo un videoarte que salió al aire en ese programa de televisión, y al otro día él me llama por teléfono y me dice, Jovi, me encantó. Y ahí surge una amistad y un respeto mutuo por nuestro trabajo y conectamos. Eso fue en el año 2000. Yo me voy a estudiar cine a Londres, vuelvo, y como en 2007 le digo, Pedro, hagamos una película sobre tu obra visual, sobre la performance. Él en ese momento ya había explotado con El Tengo Miedo Torero, que era su novela más emblemática, bestseller, digamos, pero la parte performática era menos conocida, mucho más underground. Tenía que ver con Las Yeguas del Apocalipsis a fines de los 80, esta acción de arte de que mucha gente habló, pero que pocos vieron. Y a mí me interesaba explorar esa parte de Pedro y conocerla. Y surge este trabajo que está en la película, que es como se ve en la película, que yo digo que esto es una película, no es solamente una película de Pedro, sino que es con Pedro, donde estuvimos planificándola y armándola y él estaba fascinado. Él lo único que quería es trascender y estar en el cine. Y yo creo que lo hemos logrado. Y yo creo que lo más importante para Pedro, y lo que está en la peli, que dice, ojalá que en algún punto yo no tenga que decir que soy homosexual, que eso fuera un dato, algo más, que no estuviéramos conversando desde ahí, que eso fuera como, porque pues, la sexualidad es privada, ¿no? Ahora bien, para que eso ocurra en la sociedad, es la lucha que él inició a fines de los 80 junto a Pancho Casas en Las Yeguas, y es la lucha que está haciendo todavía. O sea, su discurso fue a fines de los 80 y estamos en el 2019 y se hace súper actual y presente. Es porque todavía estas sociedades hay mucho que hacer. Y por eso él dice, tiene que ser una lucha violenta y fuerte para que eso ya sea un dato y no sea una discusión, ¿no? Bueno, Pedro trabajaba con un elemento que era el fuego. El fuego y el neopren eran dos elementos que están en su obra, ¿no? El neopren en Chile es un pegamento que los chicos en la época de los 80, las personas pobres que no tenían que comer, aspiraban para dejar de sentir hambre. Y él lo usa, reivindicando un poco la pobreza. O sea, él dice, yo la pobreza la dignifico, le pongo lentejuela, la hago brillar. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, usando el neopren, reivindica esa marginalidad, esa pobreza, y además el fuego tiene que ver con la Molotov. La Molotov son estas bombas que se construían de manera precaria en casa contra la dictadura, ¿no? Entonces, él dice, mi cuerpo es una barricada, uso el cuerpo para poder hablar desde la homosexualidad, desde los derechos humanos, desde las etnias, desde la mujer. O sea, le dio voz a quienes no tenían voz en una sociedad conservadora como la nuestra. Él también hace una crítica un poco a las performances que ocurren hoy día, que siente que carecen de contenido, que cuando él partió junto a Pancho Casas en el colectivo de Las Yeguas,
tenían un contenido político, cultural muy poderoso, que siente que hoy día hay mucha pirotecnia, pero con muy poco contenido. Y poco contenido político, con poca consistencia. Es como que hago una pirotecnia, o sea, la performance no es solamente hacer una pirotecnia, tiene que haber algo mucho más profundo detrás, y en las obras de ellos eso estaba súper presente. Mira, con la película yo estoy totalmente emocionada, ansiosa, quiero que ocurra ya. Creo que la figura de Pedro es súper necesaria. O sea, su discurso hoy día, en una sociedad conservadora, un gobierno de derecha, donde se han perdido conquistas culturales y políticas, su discurso es muy vigente. O sea, siento que hay una necesidad de poder escucharlo. Si estuviera vivo, estaría tirando sus dardos, hablando de inmigración, hablando de cultura, de política, de derechos humanos, que hoy día se han restado. O sea, en el fondo hemos tirado un pie hacia atrás, ¿no? Y su discurso se hace muy presente y se hace muy necesario, y siento que los chilenos tienen una necesidad de poder escucharlo, y creo que la película lo va a volver a instalar, como siempre ha estado, ¿no?